Eh, Buen día, compañeros. Reciban un cordial saludo a nombre del área Medicina Ocupacional de la empresa Ferrocarril Central Andino y Ferrovías Central Andino. Les saluda el doctor Ángel Romero, médico ocupacional de la empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre la estigmatización en tiempos de COVID. Bueno, recordemos que en el contexto actual de la pandemia, esta se va a continuar con un estrés psicológico, ¿no? Que se viene viviendo día a día. La vida humana se va a afectar con ello, va a haber cambios, incertidumbre y cada día se va a tornar más complejo. Entonces, la respuesta psicológica va a ser el miedo y la ansiedad. ¿Frente a qué? Frente a esta nueva enfermedad que se va conociendo día a día, que va a condicionar a la incertidumbre individual. Por ende, va a llevarnos a qué? Al enojo, nos va a llevar a pensar y estigmatizar a algunas personas. Bueno, entonces, ya que hemos tocado el concepto de estigmatización, vamos a hablar sobre algunos saberes previos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender sobre estigma, ¿no? Va a ser una condición, un atributo, un rasgo o un comportamiento que va a estar asociado a ciertas poblaciones, cosas y lugares. ¿Frente a qué? Frente al temor, al rechazo, frente al temor, al rechazo de esta nueva enfermedad, ¿no? Que va a afectar independientemente de la condición social, la etnia, el sexo, la edad, ¿no? Y va a afectar nuestro estado de salud mental. En general va a afectar el bienestar de salud mental. Y esto se va a ver traducido de repente en el desempeño laboral, en la producción o en lo que uno pueda contribuir en el día a día. Entonces, ¿qué vamos a esperar? A medida que el COVID o esta pandemia se está extendiendo por todo el mundo, como se mencionó previamente, la incertidumbre está creciendo. ¿Por qué? Porque esto va a afectar el comportamiento y las necesidades. Por ejemplo, hasta hace unos meses atrás, hasta antes del inicio de la pandemia o del contexto actual, ¿qué sucedía? Adquirir un alcohol gel era ocasional. Actualmente adquirir un alcohol en gel o adquirir alcohol o algún producto de desinfección se vuelve una necesidad y eso está haciendo que cambie nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué entendemos por estigmatización? Va a ser culpar, avergonzar a determinados grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a atribuir que ellos son responsables de la pandemia actual y por ende los vamos a considerar una amenaza. ¿Cuáles van a ser los grupos que se han afectado por el estigma relacionado al COVID-19? Primero, inicialmente se relacionaba a las personas de ascendencia asiática. Luego se asoció a toda aquella persona que venía proveniente de Asia o de Europa. Ahora, en nuestro contexto actual, se está considerando a los trabajadores de salud, los estigmatizamos en realidad, ¿no? También a las personas que tienen la enfermedad, a sus familiares o a sus amigos que están cercanos, ¿no? Y también a aquellas personas que han estado en periodo de aislamiento social o cuarentena. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de estigmatización que en realidad se convierte en una agresión, ¿no? Esto sucedió en Colombia. ¿Qué dice? Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos, ¿no? O sea, el temor, de repente frente al contagio, ¿qué hacía, no? Que amenacen a un personal de la salud, ¿no? Que abandone de repente el complejo habitacional, el complejo de departamentos, no sé. Entonces, eh, durante la crisis actual que se viene viviendo por el COVID, algunas personas están siendo estigmatizadas. Aquellas que de repente por su etnia, por el origen o la condición, ¿no? Que se puede vincular directamente a la enfermedad. ¿Y qué les pasa a aquellas personas que están siendo estigmatizadas? Lo primero que van a ser excluidos, van a ser rechazados frente a ciertas situaciones, ¿no? O a su entorno social, o de repente a su entorno laboral. También se les va a negar el acceso, muchas veces de repente a trabajos o oportunidades, ¿no? Incluso hasta educación. Eh,
en algunos lugares se les niega el acceso a viviendas o incluso de repente por el temor a la atención médica. Entonces, ellos van a ser, como se vio anteriormente, vínculo blanco de qué? De maltrato verbal, emocional, hasta físico, ¿no? Se ha visto entonces, en el contexto, se ha visto de repente hasta agresiones, ¿no? De pacientes hacia personal de salud. ¿Cómo perjudica el estigma a los grupos afectados? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la persona de repente se sienta aislada, se va a sentir abandonada, y esto va a condicionar que la persona se sienta deprimida, herida sentimentalmente, incluso va a sentir enojo frente a las condiciones, a la situación, frente a lo que está viviendo en el día a día. Y esto puede... entonces, frente a la comunidad, ¿qué va a hacer? Que muchos los evitemos por el miedo que a contagiarnos, ¿no? Entonces, ¿y por qué el estigma nos puede afectar o herir a todos? ¿Qué va a suceder? Que si tenemos personas que están más preocupadas por el qué dirán, o sea, el rechazo, o quizás algo peor, ¿no? De repente a la agresión física, verbal, estas personas va a ser menos probable que acudan o se apliquen pruebas de detección, o quizás acudan a establecimientos de salud en busca de ayuda médica, ¿no? Y esto va a contribuir a que la enfermedad se pueda propagar más. ¿Y a qué conlleva? De repente conlleva algo que nosotros conocemos como ser confidentes, ¿no? De repente mantener dentro de la confidencialidad la identidad. ¿Qué vemos acá en una publicidad del Estado, ¿no? Dice, bueno, respetemos los datos personales, ¿no? Dice, doctor, ¿cómo se llamó el último paciente con coronavirus en la ciudad? ¿Qué le dice el personal de salud? Que no le puede brindar esa información, ¿no? Ya que el nombre es confidencial y es por respeto, ¿no? Ya que es un dato sensible. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar el estigma y para reducirlo? ¿Cómo podemos contribuir nosotros entonces para mejorar o evitar esta estigmatización? Lo primero que debemos hacer es informarnos. Debemos buscar fuentes de información confiables. Puede ser MINSA, en el ente rector en el Perú, nuevamente MINSA. Podemos buscar información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, de e-salud, quizás de repente de establecimientos o instituciones de salud, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es dar opiniones positivas, de repente si vemos o escuchamos o de repente somos partícipes de declaraciones erróneas. Por ejemplo, ¿no? De ver el uso preventivo de repente del dióxido de cloro o de la ivermectina, ¿no? Que no son medicamentos preventivos en realidad. Paréntesis aparte, el dióxido de cloro está contraindicado para el consumo humano, ojo. Entonces, ¿qué más? Debemos apoyar de repente a aquellas personas o tenderles una mano que pueden sentirse estigmatizadas. De repente podemos tener un compañero que se está aislando o quizás lo estamos aislando en realidad. Debemos ser nosotros parte de esa solución, porque recordemos que en algún momento la mayoría de nosotros vamos a adquirir esta enfermedad y no nos gustaría, o de repente un familiar nuestro, ¿no? Y no nos gustaría que lo traten de esa manera. Acá vamos a ver un ejemplo de estigmatismo frente a un objeto, ¿no? ¿Qué dice, no? El 38% de la población estadounidense dice que no beberá cerveza Corona, porque tienen miedo a contraer la enfermedad. Esto va asociado de repente a que, por el nombre, ¿no? Corona, virus, dicen ellos, ¿no? En realidad no tiene casi nada o poco que ver, ¿no? Entonces, en tiempos de COVID, el virus está afectando el comportamiento a corto y a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender y reentender los nuevos escenarios en tiempos de COVID. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que entender que el uso de mascarilla ahora es una obligación, tanto durante la jornada laboral como de repente fuera de nuestros domicilios, ¿no? Y casos seamos personas que, caso sospechoso, contacto de caso COVID o caso confirmado, el uso es permanente de la mascarilla, ¿no? Tanto dentro y fuera de nuestro domicilio. Ahora, ¿y eso qué implica? Adaptarnos, ¿no? Empatizar y proporcionar soluciones para hacer frente a esta situación. O sea, debemos nosotros contribuir a dar solución a este nuevo contexto.
mantener la cercanía de nuestros seres queridos. Quizás eh, hasta hace un tiempo realizamos una llamada a nuestros padres, abuelos, a algún familiar una vez al mes o de repente 2 veces. Ahora, ¿qué debemos hacer? De repente llamarlos 1 o 2 veces por semana, ¿no? Lo cual va a contribuir a que mejorar nuestras relaciones, ¿no? Relaciones personales. Y ahora, acá vamos a tocar un concepto que es muy importante, ¿no? Que es la resiliencia. ¿Y qué se refiere? ¿Qué es la resiliencia? Va a ser cómo nosotros nos vamos a adaptar a los nuevos cambios. Es como el ser humano se adapta a los nuevos cambios, ¿ya? Y se va y es capaz de recuperarse a las situaciones de estrés, ¿no? Entonces, ¿qué debemos esperar o qué debemos hacer como personas, como sociedad, como empresa, como gobierno? Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Recordemos nosotros que dentro de nuestro ambiente laboral vamos a tener reincorporaciones y retornos laborales. Retorno laboral va a ser a toda aquella persona que ha guardado la cuarentena o ha salido o se ha mantenido de repente por días de descanso, por vacaciones, fuera de la institución. Y una reincorporación va a ser toda aquella persona que ha tenido contacto con casos sospechosos, ha sido un caso sospechoso o ha sido un caso confirmado de COVID. ¿Y cómo se da esta reincorporación? Esta reincorporación se va a dar de repente porque la persona nos va a presentar una prueba, que va a ser, puede ser la prueba molecular o la prueba rápida. Ojo, que ninguna de las dos es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque de repente la prueba molecular va a ser más sensible dentro de los primeros 10 días, desde el inicio de síntomas hasta el día 10, ¿no? Mientras que la prueba rápida va a ser sensible a partir del día 7 a 10 en adelante. Entonces, va a depender de la aplicación y del momento de la aplicación, la sensibilidad de las mismas. Entonces, nuevamente repito, ninguna es mejor que la otra. Simplemente depende del tiempo en el cual se aplica. Bueno, entonces, ¿y qué resultados nos van a arrojar? Nos arrojan dos, ¿no? Puede ser inmunoglobulina M o IgM o la inmunoglobulina G o IgG, que día a día vamos a escuchar. ¿Y qué significa esto? Si a mí me detectan la inmunoglobulina M, significa que mi organismo está en la fase aguda. O sea, que mi organismo ha reconocido a este nuevo agente externo que está atacando a mi sistema inmunológico, por ende está desarrollando estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas de fase aguda. ¿Y qué significaría la IgG? Que es un recuerdo genético que mi organismo ha tenido o tiene la enfermedad actualmente. ¿Y qué significa la presencia de los dos? Uno, que estamos saliendo de la fase aguda y estamos entrando a la fase de cronicidad. Estamos en proceso de desarrollo del recuerdo genético. Bueno, espero de repente haber contribuido en algo al conocimiento de ustedes, de repente a la información que se viene brindando. De repente ya el día que tengamos, que se va a dar la charla interactiva, estamos ya a sus preguntas, de repente vamos a tener ahorita de preguntas más en relación a lo último y aprovechen, vamos a poder de repente resolver algunas de sus dudas, ¿no? Quedo agradecido de repente por su atención y nuevamente, ¿no? Espero haber contribuido en algo frente a este contexto que se viene dando día a día, ¿no?